En las profundidades del bosque de Robledale, donde los árboles centenarios se alzaban como guardianes silenciosos, habitaba un lobo de pelaje gris oscuro y ojos amarillentos, que aterrorizaba a los habitantes del pequeño pueblo de Valle Sereno. Las historias sobre sus ataques se propagaban como el fuego, alimentando el miedo y el odio entre los aldeanos. Los cazadores más experimentados habían intentado capturarlo sin éxito, regresando con historias sobre su astucia sobrenatural y su ferocidad implacable. El lobo, al que llamaban Sombra, había diezmado rebaños enteros y obligado a los pastores a abandonar las praderas más fértiles. «Es una bestia del infierno», gritaba el alcalde Tomás en cada reunión del pueblo. «Debemos unir fuerzas para acabar con él antes de que devore a nuestros hijos». Huérfana desde los 5 años, vivía con su abuela Matilde en una modesta cabaña al borde del bosque, mientras todos escuchaban con terror las historias sobre Sombra. Ella se preguntaba por qué un animal actuaría de manera tan agresiva. La recompensa por su cabeza aumentaba cada semana, atrayendo a cazadores de todas partes. El miedo se había convertido en odio, y el odio en obsesión. Entre los habitantes de Valle Sereno vivía Elena, una niña de 10 años con ojos curiosos y un corazón que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Los animales actúan por necesidad, no por maldad. A diferencia de los demás niños, Elena nunca había temido al bosque. «Abuela, ¿crees que el lobo es realmente malo?», preguntó una noche mientras Matilde tejía junto al fuego. Sus manos, arrugadas por el tiempo, se detuvieron momentáneamente. La anciana levantó la vista de su labor. «En la naturaleza, pequeña, no existe el bien ni el mal como nosotros lo entendemos. Entonces, ¿por qué todos odian tanto a Sombra? El miedo. Elena, el miedo nos hace ver monstruos, donde quizás solo hay criaturas asustadas». Aquellas palabras se grabaron en la mente de Elena, germinando como semillas en tierra fértil. Una tarde de otoño, mientras recogía bayas en el lindero del bosque, Elena escuchó un gemido lastimero. Siguiendo el sonido, se adentró entre los árboles hasta llegar a un pequeño claro. Su pata sangraba profusamente donde los dientes metálicos de la trampa se clavaban en su carne. Allí, atrapado en una trampa para osos, yacía Sombra, el imponente lobo, cuya mera mención provocaba pesadillas en los niños del pueblo. Ahora parecía vulnerable y asustado. El primer instinto de Elena fue correr, alertar al pueblo. El tiempo pareció detenerse mientras humana y bestia se reconocían mutuamente como seres vivos, ambos capaces de sufrir, ambos merecedores de compasión. Seguramente el alcalde Tomás la recompensaría generosamente. Pero algo, en los ojos del animal, la detuvo. No vio maldad en ellos, solo dolor y miedo. Con cautela, se acercó al lobo herido. Sombra gruñó, mostrando sus afilados colmillos, pero estaba demasiado débil para representar una amenaza real. «No voy a hacerte daño», susurró Elena, extendiendo lentamente su mano. Luego, rasgó parte de su vestido para improvisar un vendaje. Sabía que nadie entendería por qué había ayudado al enemigo del pueblo. En la penumbra del alba, vio una silueta familiar dejar otro conejo antes de desaparecer en el bosque. Era Sombra. Los aldeanos comenzaron a especular que algún cazador había logrado matar a Sombra y se había llevado el cadáver para cobrar recompensas en otros lugares. Sus miradas se encontraron. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Elena trabajó durante horas para liberar al lobo. Utilizó una rama como palanca para abrir la trampa lo suficiente como para que Sombra pudiera sacar su pata. «Deberías irte lejos», le dijo al lobo mientras terminaba de atender su herida. «Si te quedas, te matarán». Sombra la miró fijamente, como si entendiera cada palabra. Luego, cojeando ligeramente, desapareció entre los árboles. Esa noche, Elena no contó a nadie lo sucedido. Al principio pensó que era una ofrenda de algún vecino agradecido por las hierbas medicinales que su abuela preparaba. Pero cuando el regalo se repitió al día siguiente, y al siguiente, comenzó a sospechar. Los días pasaron, y sorprendentemente, los ataques a los rebaños cesaron. Una semana después, Elena encontró algo extraño frente a la puerta de su cabaña, un conejo muerto, perfectamente intacto. Una madrugada, despertó antes del amanecer y esperó junto a la ventana. El lobo estaba pagando su deuda. Elena comenzó a dejar pequeños obsequios para el lobo en un cuenco con agua fresca, yestus, yicomidao, e incluso un viejo cojín que colocó bajo un árbol cercano. Gradualmente, Sombra se fue acercando más a la cabaña, aunque siempre mantenía una distancia prudente cuando Matilde estaba presente. La abuela, sin embargo, era más perceptiva de lo que Elena creía. «Tienes un amigo inusual, ¿verdad?», comentó una tarde mientras ambas recogían leña
Elena se sobresaltó. ¿Qué quieres decir, abuela? El lobo Ang, lo he visto rondando nuestra casa, y he notado cómo desaparecen las sobras que dejas fuera. La niña bajó la mirada, temiendo la reacción de su abuela a no temas. Pequeña, tu secreto está a salvo conmigo. Siempre supe que tenías un don especial para ver más allá de las apariencias. El lobo ya no huía cuando ella se acercaba, e incluso permitía que acariciara su espeso pelaje. Elena descubrió que Sombra no era el monstruo sanguinario de las leyendas, sino un animal solitario, que había atacado los rebaños por necesidad, no por crueldad. Salió a buscar a su gato, y no ha regresado. Elena se unió a la búsqueda, pero pronto se separó del grupo. Tenía una idea. Con el tiempo, la relación entre Elena y Sombra se fortaleció. El invierno llegó con toda su crudeza. Una noche, mientras una tormenta de nieve azotaba el valle, alguien golpeó desesperadamente la puerta de la cabaña. Era Pedro, el hijo del molinero, con el rostro pálido de terror. Mi hermana pequeña María se perdió en el bosque. Todo el pueblo se movilizó para buscar a la niña, formando grupos con antorchas que se adentraron en el bosque nevado. Encontró a Sombra en su refugio bajo un gran roble hueco. Necesito tu ayuda, le dijo, explicándole la situación, lo mejor que pudo. El lobo pareció entender. Olfateó un pequeño pañuelo que Elena había tomado de casa de María, y comenzó a rastrear. Guiado por Sombra, Elena se adentró en partes del bosque que nunca había explorado. Tras una hora de búsqueda, encontraron a María acurrucada en una pequeña cueva, abrazando a su gato y temblando de frío. La pequeña gritó al ver al lobo. No tengas miedo, la tranquilizó Elena. Es un amigo. Él te ha encontrado. María, demasiado asustada y confundida para discutir, permitió que Elena la ayudara a levantarse. Sombra las guió de regreso hacia el pueblo, manteniéndose siempre a una distancia prudente. Al acercarse a las primeras casas, Elena le indicó al lobo que se detuviera. Gracias, susurró, acariciando su cabeza. Ahora, debes irte. No es seguro para ti aquí. Pero era demasiado tarde. Las antorchas de los aldeanos aparecieron entre los árboles. Al ver al lobo junto a las niñas, los hombres levantaron sus armas. Él nos salvó. Encontró a María cuando todos ustedes buscaban en el lugar equivocado. Aléjate de las niñas. Bestia, gritó el alcalde Tomás, apuntando con su escopeta. ¡No!, exclamó Elena, colocándose frente a Sombra. La historia que contaban las niñas contradecía todo lo que creían saber sobre Sombra. Es verdad, confirmó María, aún temblando. El lobo me encontró. No me hizo daño. Los aldeanos se miraron confundidos. Apártate, Elena, ordenó el alcalde. Ese animal ha matado nuestro ganado durante años. Es peligroso. No lo es, insistió Elena. Solo estaba hambriento. Y ahora nos ha ayudado. ¿No ven? No todos los que parecen enemigos lo son. Realmente en un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron sus armas, conmovidos por la valentía de la niña y la aparente docilidad del lobo, que permanecía quieto junto a ella. Desde entonces, no ha atacado ningún rebaño. Incluso, nos trae conejos como agradecimiento. Yo le salvé la vida hace semanas, continuó Elena. Estaba atrapado en una trampa. La abuela Matilde se adelantó, colocándose junto a su nieta. Mi Elena siempre ha tenido un corazón que ve más allá de las apariencias, dijo con voz firme. Quizás todos deberíamos aprender de ella. El alcalde Tomás, aún receloso, mantuvo su escopeta en alto. ¿Y qué propones? ¿Qué hagamos con él? ¿Dejarlo libre para que vuelva a atacar cuando tenga hambre? Podríamos alimentarlo, sugirió Elena. Dejarle los restos de nuestras comidas, como he estado haciendo yo. A cambio, él podría proteger el pueblo de otros depredadores. La idea parecía absurda, pero la demostración de que Sombra había salvado a María era innegable. Finalmente, tras una acalorada discusión, se llegó a un acuerdo. El lobo podría permanecer en los alrededores del pueblo, bajo la responsabilidad de Elena y su abuela. Si volvía a atacar el ganado, sería cazado sin contemplaciones. Los meses pasaron, y para sorpresa de todos, la convivencia funcionó. Su historia se convirtió en leyenda contada alrededor de las hogueras, en noches de invierno. La niña que había mirado a los ojos del lobo más temido, y había visto en él no a un monstruo juntos, habían enseñado a Valle Sereno una lección invaluable en que el miedo nos ciega, que la compasión nos libera, y que a veces solo hace falta mirar a los ojos de nuestros supuestos enemigos, para descubrir que no son tan diferentes a nosotros, sino a un ser vivo merecedor de compasión. Sabía que algunas despedidas deben hacerse en soledad. Sombra se convirtió en una especie de guardián del bosque, manteniendo alejados a otros depredadores, y ocasionalmente
guiando a cazadores perdidos de vuelta al pueblo. Elena creció junto al lobo, aprendiendo de él tanto como él aprendía de ella. Años después, cuando Elena ya era una joven mujer, y Sombra un lobo anciano de pelaje plateado, seguían siendo inseparables. La última vez que se vio a Sombra fue una noche de luna llena. Elena, que ahora era la curandera del pueblo tras la muerte de su abuela, lo encontró esperándola frente a su cabaña. Después, el silencio. ¿Es hora, viejo amigo?, preguntó, reconociendo en sus ojos cansados la despedida. El lobo rozó su mano con el hocico, como había hecho tantas veces, y luego se internó en el bosque. Elena no lo siguió. Esa noche, un aullido largo y melancólico resonó en todo el valle. Elena nunca volvió a ver a Sombra, pero su legado perduró. El pueblo que una vez había vivido aterrorizado por el lobo, ahora lo recordaba con respeto. Y cada niño en Valle Sereno crecía escuchando la historia de cómo una niña había mirado a los ojos de una bestia temida y había cambiado para siempre la forma en que su comunidad entendía el mundo. Porque a veces, el acto más valiente no es enfrentarse a un enemigo con armas, sino mirarlo a los ojos y reconocer en él nuestra propia humanidad.